Estamos, ¿Qué muchas tal? gracias, ¿Cómo muchas estás? gracias. Bien. Wolfgang, ahí está mi tallarín más o menos, Wolfgang. Ah, ¿No? Estamos ahí un metro 90, metro 90 y pico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Ahí en la lucha, ¿no? De un contexto sumamente enrarecido, por decirlo menos, ¿no? Un contexto enrarecido y nosotros, como ya lo has manifestado, hemos convocado una marcha blanca el día de hoy a las 18 horas frente al Jurado Nacional de Elecciones, un grupo de ex candidatos presidenciales, frente a esta extrema irregularidad que se ha visto en un proceso, por decir, oscuro, ¿no? Este que está en Jesús María, en la Sí, esquina. exactamente, en la esquina, al costado donde está la sede, en el Jirón Talara, Ok, ¿no? ok, Sí. ya saben, gente, a las 6 de la tarde, plantón convocado por Wolfgang Grosso. ¿Y qué otros candidatos? Me parece que hay más Sí, candidatos que están contigo, está ¿no? Herbert Caler, está Alex González, Francisco Díez Canseco, este, y bueno, no sé si se suma finalmente Fiorella Molinelli, este, y Paul Jaimes, no lo sé, pero por lo menos los primeros cuatro que hemos mencionado, sí. Es una marcha blanca, es una marcha pacífica, es una marcha que hemos pedido la convocatoria que asistamos vestidos de blanco, de ser posible con una prenda blanca y de ser posible con la bandera de Perú, y donde nosotros vamos a justamente un plantón silencioso, ¿no? Haciendo manifestar nuestra absoluta disconformidad frente a un proceso totalmente ilegítimo, ¿no? Ilegítimo. Totalmente legítimo. Bueno, en buena hora, señores, porque ahí hablaban no sé quién de cuál de los políticos. Acá no es una cuestión de colores ni de partidos, señores, porque es el Perú el que está en juego, ¿no? Entonces yo realmente saludo esa iniciativa y que se sigan sumando más Claro, personas de izquierda, derecha, de centro, no así es. interesa. El que se quiera sumar acá, porque la causa es Perú, ¿no? Vamos a ver realmente quién se pone de qué lado, ¿no? Lo que has dicho, Lenin, es muy importante porque no aquí primero desmarcar que estamos con una posición a favor del candidato de Renovación, Ujú. ¿no? Aliaga. No estamos con Aliaga, ni en contra ni a favor de él, ni en contra ni a favor de Keiko, ni en contra a favor de nadie, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo nosotros es que este es un proceso extremadamente irregular y más allá de las leyes y los candados que existen en esa ley electoral, no se puede aceptar un proceso en el que no estamos eligiendo la presidencia de la PAFA, de un condominio. Exacto. Estamos decidiendo quién va a dirigir el país y eso no se puede aceptar de ninguna manera, ¿no? Efectivamente. Salud. Gracias. Ahora hay gente que está pidiendo nulidad total de las elecciones, que yo creo que es lo más, entre comillas, descabellado. Hay gente que pide nulidad parcial. Jorge Nieto ha pedido una auditoría de los votos, cosa que me parece también razonable. ¿Qué cosa es lo que ustedes Mira, solicitarían para darle más legitimidad no, a este mira, proceso embarrado? justamente no es tanto descabellado una nueva elección nacional, puesto que para evitar cualquier sesgo, cualquier pronunciamiento de ilegitimidad, Mm. es que en este enrarecido proceso, donde cientos de miles de peruanos no ejercieron su voto a pesar de que lo querían hacer, Ujú. ¿no? Sumado a los que no lo hicieron y después se lo hicieron al día siguiente, ya con una información sesgada. Claro. ¿No? Entonces, por donde tú lo veas, esto de acá es un proceso que no se ajusta a lo que a una racionalidad. Entonces, como lo dije ahora en otra entrevista, si este proceso hubiera sido con 8 o 10 organizaciones donde los márgenes eran muy amplios y no varía la aguja, bueno, en todo caso no hay una afectación, pero estamos hablando que aquel que va a pasar una segunda vuelta, Ujú. que probablemente sea el presidente de la República, probablemente, ¿no? Porque podría suceder, ¿no? Cualquiera, lo que es el pueblo y Dios decida, en todo caso, es aquel que va a pasar con márgenes mínimos, mínimos y mucho menores a la cantidad de votos de peruanos que no ejercieron su derecho a elegir teniendo la voluntad de hacerlo. Entonces, esto le quita toda racionalidad. Y ahora, gane quien gane, como tú lo acabas de decir, que sea la voluntad del pueblo, pero no en un proceso ilegítimo, ¿no? Absolutamente ilegítimo. Claro. Nosotros estamos justamente convocando a este plantón donde deberían sumarse todos los candidatos, Lenin, empezando por la señora Fujimori hasta el último candidato. Ya hay gremios que nos están convocando, nos están llamando
gremios fuertes de la sociedad civil. de la sociedad civil que no están de acuerdo con este proceso y que van a tomar medidas radicales. No podemos llegar a situaciones extremas de violencia, ¿no? Y esta ilegalidad en este proceso lo que va a generar es violencia. Hemos tenido un presidente de Balcázar, por ejemplo, hablando de discursos de odio. Sí, No, una estupidez total, ¿no? Absurdo, ¿no? Es el presidente de la República, ¿cómo va a decir eso? ¿No? Que dicho sea de paso, en lugar de decir tonterías, debería pronunciarse sobre esta situación, ¿no? Pero ahí sí está mutis, en realidad. No dice nada, ¿no? No dice nada y él es el que debería dar la tranquilidad a la población, sobre todo en el cargo que él ocupa. Ciertamente. Acá tengo la información de que tú, conjuntamente con el congresista Edward Málaga, habrían presentado esta solicitud para hacer para pedir la nulidad total de las elecciones al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 y les habría contestado negativamente. Sí, pero no. O sea, yo no lo he presentado con él, ¿no? Él ha presentado. Cada uno por su parte. Sí, claro. Cada uno, él presentó una solicitud de nulidad, yo también. Y obviamente, a ver, como se lo dije también a la periodista el día de hoy, tú no puedes ser juez y parte en un pronunciamiento, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Vuelvo a decir, más allá de la ley electoral y los candados que ya existen, ¿no? Ellos se basan en este tema de leguleyadas para mí, ¿no? O sea, claro, responden que no pueden, yo no puedo, porque no soy personero legal, ¿no? Yo no puedo pedir la nulidad. Estoy hablando como ciudadano y como peruano indignado, como más de millones de peruanos que están en ese momento indignados, preocupados, con una incertidumbre absoluta de lo que va a pasar en el país o lo que está pasando en el país. Y más bien, en vez de argumentar normas y leyes enmarcadas dentro de lo que el error cometido por ellos, por este sistema electoral. Y yo no estoy hablando de fraude, no estoy hablando de fraude, estoy hablando de una extrema irregularidad que no se puede aceptar. Entonces, en vez de buscar cuál es la verdadera alternativa, porque definitivamente, Lenin, este proceso es ilegítimo, no se puede aceptar donde tú lo veas, o sea, no hay forma. Y más bien, lo que sucede aquí en adelante, lo que va a generar es quien sea elegido... No va a tener legitimidad. Exacto, no va a tener la legitimidad. Tanto les cuesta tomar una decisión de esta naturaleza que le va a dar verdaderamente calma al país en una situación, un contexto que sí va a generar, se cometieron errores. Más allá de lo que es este señor, que para mí es un alfil, un peón dentro de este sistema, habría que ver, ¿no?, quién está atrás y quién lo maneja este señor, y más allá de las responsabilidades penales incluso que se tenga que someter, esa es otra cosa. Eso va a ir encaminado en un proceso. Pero un nuevo proceso tendría que ser efectivamente con otra gente, ¿no? Porque que permanezca él y su gente no da ninguna garantía. Y a mí lo que me sorprende, Lenin, es que como la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, no se pronuncia ante evidentes y extremas irregularidades. O sea, van a esperar una investigación. ¿Qué va a pasar? Voy a hablar en condicional. ¿Qué va a pasar si de aquí a 8 meses o lo que sea se comprueba que hubo fraude? Comprobado, ¿no? Comprobado al 100%. Al 100% con las investigaciones. Que ya estamos con un gobierno, no va a cambiar nada. El problema del país es que si hay corrupción, ¿saben por qué? Es porque hay impunidad, porque no hacemos nada. Y aquí lo que nosotros debemos hacer es hacer sentir la voz del pueblo. Tenemos que salir. Yo no hablo de manera desaforada, yo no estoy llamando una insurgencia, no, desmarco completamente de eso. Pero, y la mejor demostración es lo que estamos haciendo ahora, una marcha pacífica, una marcha blanca, pero se tiene que hacer sentir el peso de la población. Es nuestro país. Nosotros somos los que elegimos a nuestros gobernantes y nuestras autoridades y nos están robando esta elección. No es una pequeña falla, como dijo este representante ante el Congreso con absoluto desparpajo, sí. ¿no? Descaro, ¿no? No es una pequeña falla. En este escenario, como lo he explicado, ¿no?, muy estrecho, no hay legitimidad en aquel que asuma el gobierno, que asuma la rienda del país. Y a mí me sorprende también por qué no todos los candidatos, bajo un contexto, no como Aliaga, que lo está haciendo de una manera él, individual, sino Aliaga, Keiko, Nieto, todos debemos... ¿Por qué tanto temor? Y por si acaso, y no es que yo, porque me lo dijo también la periodista, no es porque usted no ha
me dijo qué porcentaje había tenido, cuánto había logrado. No, como si no, querías no, una nueva no, chance. no es un tema para integridad democrática. Lo más probable, y lo más probable es que la aguja entre los partidos nuevos, pequeños o tradicionales que no lograron pasar la valla no cambie. El problema es aquellos que están arriba y que pueden asumir el gobierno de nuestro país bajo un contexto de ilegitimidad. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Sí, totalmente. Esto ha sido nunca antes visto. Yo de Nunca verdad visto. no he visto un escándalo de estas magnitudes. No tengo recuerdo de semejante. Yo creo que a nivel de escándalo, esto se compara de repente con lo que pasó en los 2000, que fue un súper escándalo, y con lo que acusaban los apristas a Sánchez Cerro en la década del 30, Claro, ¿no? o sea, No sí, recuerdo escándalos exactamente, de esta Lenin. magnitud. Muy buena precisión, porque lo que nosotros estamos viendo es que esto no se ha visto En décadas, pues, ¿no? nunca, A este nunca nivel, antes, ¿no? A este no, pues. nivel, o sea, y hablan de nivel de ausentismo, esa narrativa es muy astuta, ¿no? Muy astuta para tratar de confundir a la población, y lo que está pasando peligrosamente también, y tenemos que ser claros, es que siguen pasando las horas, siguen pasando los días, y no tenemos una real y efectiva respuesta a lo que ha sucedido en este proceso ilegítimo. Por eso yo invoco a los peruanos, por favor, ¿no? Reaccionemos. Es nuestra patria, nuestro país, y no podemos seguir aceptando este tipo de artimañas, ardides, tretas, ¿no? Oscuros movimientos, porque eso se comprobará. ¿No? Por eso soy cauto en decir la palabra fraude, pero lo que sí es un hecho comprobado es la extrema irregularidad que no valida este proceso, lo hace completamente ilegítimo. Totalmente de acuerdo. ¿Tú ves esperanza? ¿Tienes, más allá de los movimientos que sean, tú tienes buenas expectativas de que esto pueda llegar a buen puerto? ¿O ¿No? Ves que tenemos que luchar, o sea, imagínate, si nosotros, yo, a ver, siempre lo he dicho, soy un idealista, soy un soñador, sí, por eso estoy acá al pie del cañón, por eso no estoy en mi zona de confort bien ganada, por cierto, pero no podemos dejar al país a la deriva. Si somos peruanos, somos patriotas, amamos a nuestra patria, a nuestro país, no lo dejemos solo. Tenemos que seguir luchando y no podemos bajar la guardia. No podemos decir esto no va a pasar, porque este sistema, y lo venía mencionando Lenin a lo largo de mi campaña, este sistema atroz que nos tiene secuestrados, que nos ha tomado de rehenes a todos los peruanos, que pareciera que no hubiese una luz al final del túnel. Lo vemos, pasan los años y siguen pasando los años, y este sistema atroz que controla, y es una minoría, este sistema es una minoría como un cáncer, y esto no se puede permitir. Tenemos que ponerle un alto. Tenemos que sí? decir basta a lo que está Hay pasando. un llamamiento a las instituciones, ¿no? La fiscalía, todas las instituciones, todas están absolutamente calladas, la defensoría, todo el mundo deberían estarle levantando el secreto bancario a este señor Corbeto a ver si no ha recibido algunos flujos irregulares de dinero, ¿no? Y el pronunciamiento de la JNJ La, bastante la tibio, JNJ tendría que ¿no? haber destituido a este señor hace Claro, o mucho sea, rato, mira, ¿no? hay un pronunciamiento exhortando a una investigación. Por favor, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo Sí. que les pasa? ¿Que nos están viendo la cara de tontos a todos los peruanos? O sea, cuando ellos con las evidencias mostradas con un proceso extremadamente irregular, eran los argumentos suficientes para cesarlo del cargo a este señor. Este señor no puede estar al frente de una entidad que no nos da a ninguno de los peruanos, creo, la mayor Garantías. tranquilidad, ¿no? No, a nadie, a nadie. Transparencia. A nadie, definitivamente a nadie. ¿Qué te pareció tu campaña política? ¿Qué te llevas de las vivencias que has tenido ahí, de la experiencia? Maravilloso en el sentido de tener un acercamiento con la población. He viajado, no hay ninguna zona del país que no haya viajado y no la haya conocido. La interacción con el pueblo, una campaña sumamente austera, porque somos un partido que nació del pueblo y para el pueblo, sin condicionamiento, sin hipoteca, no le demos nada a nadie, y dentro de las muchas limitaciones logísticas, financieras, logramos recorrer todo el país, y esa interacción de conocer qué es lo que debe hacer un político, ¿no? No de su escritorio, no de sus plataformas, sino realmente, y no solamente hacerlo en la última etapa. Yo he Mm. recorrido el país a lo largo de estos 4 años, interactuando con la población dentro de estas limitaciones, pero
Bueno, al final es el pueblo el que decide, ¿no? El pueblo el que decide gobernar elegir a sus ¿Vas a autoridades. seguir en política? Sí, nosotros hemos, en un cónclave que hemos tenido hace unos días atrás, 3 días atrás, hemos decidido, y obviamente responsablemente, participar en las elecciones regionales y locales. Ya tenemos, de acuerdo al Van a participar. programa, ya establecido todos los parámetros que están establecidos de acuerdo a ley. Y también el otro eje importante es la refundación del partido, la reorganización de cara al proceso y oficialización de inscripción, ¿no? Que es una tarea ardua, pero estamos convencidos de que Integridad Democrática es un partido que, en este contexto más aún, pienso que los peruanos van a mirar de otra manera, ¿no? Un partido limpio, transparente y que va a luchar, pero con alma, corazón y vida, contra este sistema corrupto, atroz, que, como digo, nos ha puesto contra las cuerdas. ¿Por qué razón crees que Integridad Democrática no tuvo mayor respaldo, más allá del tema, ¿no? de las irregularidades? ¿Por qué crees que no terminó por despegar? ¿Cuál fue el error? ¿Cuáles fueron los Sí, errores? sí, fue una situación que se presentó con un sujeto, ¿no? Samir. Samir Villaverde, que, bueno, la verdad que mm, para mí era un sujeto irrelevante, yo más bien, y que aprovecharon de esa narrativa grupos de poder que no les convenía o no podían aceptar que un desconocido, un NN como era Wolfgang Grosso, haya podido llegar a ubicarse en el cuarto lugar y que les mueva las fibras y les mueva las estructuras, ¿no? Con el discurso, sobre todo, que yo tenía, que iba a combatir implacablemente a la corrupción y a la inseguridad. Entonces a mí me agarraron como piñate matiné, ¿no? ¿Y no crees que fue un error no contestar Sí, públicamente a tiempo eso? no, sí, se le contestó después de unos días, pero fue una cosa, a ver, Lenin, o sea, agarraron, pero fue atroz, ¿no? O sea, no había, y no solamente eso, o sea, yo puedo aceptar el error, ¿no? De negar porque de amistad de ninguna manera, una cercanía con este tipo que tenía ese modus operandi, a lo que voy yo es de que yo más bien preguntaría, ¿no? Ya, ese error, el negar a un impresentable, ¿no? A un prontuariado, porque es prontuariado, y comparado con mi hoja de vida intachable, que más es ese error que a mí que me paren de cabeza a ver si tengo alguna denuncia, investigación, mucho menos sentencia, ¿no? Y fíjate, me descalificaron, pero con todo, ¿no? Entonces, y fue un ataque, pero brutal, atroz, donde no solamente eso, porque eso fue el contexto de ahí, ¿no? O sea, ese contexto inicial, pero sacaron de contexto muchas cosas. A mí han habido periodistas que me han acusado de ser leninista, serronista, o sea, por favor, ¿no? Leninista debe, pero tienes que ver Lenin Facho por No, RCTM, no, sí, pues no, sí. o sea, me han acusado de que yo no era defensor de la democracia, defensor calificado de la patria. O sea, ya comenzaron, me han acusado de violentista. O sea, yo más bien yo estaba con unas ganas de decirle que se junten todos y que se pongan de acuerdo, porque la derecha decían que era de izquierda, la izquierda decía que era de la derecha bruta, bruta chorada, los caviares corruptos decían de que era de los dos, por favor. O sea, en sí, Lenin, lo que ocurrió fue que no podían aceptar que un peruano con una hoja de vida intachable, que iba con un discurso que me iba a ir con todo contra este sistema, pueda llegar a ocupar el gobierno, porque sabían que a mí no me iban a doblegar. Eso es lo que ocurrió. Aprovechando, Wolfgang, tu experiencia como general, como oficial de la Fuerza Aérea, está también en vilo el tema este de los aviones, que Balcázar insistiría en paralizar la compra de los aviones provenientes de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Deberían, en tu opinión, comprarse a Estados Unidos? ¿Debería ser otro proveedor? Mira, ¿Por qué crees que está haciendo eso a ver, Balcázar? mira, acá lo que tenemos que tener en claro es que el Estado, el Perú, mejor dicho, el país, se encuentra en un estado de indefensión. El término indefensión, para que tengan claro toda la población, es que nosotros, o sea, el fin esencial del Estado, siempre lo digo, es el bien común y se basa en dos columnas, la seguridad integral y el bienestar general. La seguridad integral, dos columnas que soportan ese fin ulterior del Estado. Si la seguridad integral, ¿no? La seguridad integral, que tiene dos componentes, la defensa nacional y el orden interno, caen, podría convertirse en un Estado fallido. Nosotros ya estamos perdiendo la guerra en el orden interno. La criminalidad, hay que ser claros, está ocupando un territorio que el Estado no tiene la capacidad de defender.
porque hay una inseguridad creciente y no se está combatiendo como corresponde. Si a eso le sumamos una situación de indefensión, Dios no quiera que estemos, que pueda ocurrir una amenaza latente y una amenaza efectiva contra el país. Y aquellos que piensan que una guerra no se puede dar, no, nadie quiere una guerra, mucho menos los militares, pero las situaciones escalan así y se dan así. Y no podemos nosotros esperar a que esté en una situación de indefensión como la que estamos ahorita para defender la soberanía del país. Y quise hacer esta introducción, Lenin, porque es importante que la población sepa. Estoy convencido y lo tengo claro, que hay problemas latentes en este momento en el país como la inseguridad, como la salud, la educación, la infraestructura, etcétera. Pero también no podemos olvidar esta columna. Es importante. Y entonces, si nosotros no ponemos una solución, vamos a estar en una situación de riesgo que Dios no lo quiera. Es como decir, los desastres naturales se van a presentar en algún momento. Si no prevenimos, vemos lo que está pasando ahora. Pero, ok, y ahora, dentro de un compromiso, de un proceso que se ha dado de elección, nos guste o no nos guste, la plataforma o no, porque inclusive dentro de la misma Fuerza Aérea han habido voces a favor o en contra de qué plataforma sea, pero se tomó una decisión. Ya, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Balcázar? Para mí, irresponsablemente, de una manera irresponsable, él de manera unilateral ha dicho de que va a postergar, aludiendo a un carácter de temporal, ¿no? temporal, que es gobierno. un presidente interino. Señor Balcázar, Dios le recuerda, usted es el presidente de la nación, usted está al frente del país, entonces no puede usted aludir o justificarse diciendo que es interino, por favor. Nosotros yo creo que para ti, Lenin, y creo que la mayoría de los que están viendo la plataforma, la palabra tiene más valor que cualquier documento, aquí hay un compromiso, ¿no? Entonces, si se debe dar algo que está encaminado, comprar una aeronave no es como comprar un celular o comprar un carro. Estamos hablando de procesos. Y lo que debió hacer el señor Balcázar, primero, debió convocar al Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, que es un sistema, porque si él va a tomar una decisión unilateral, ¿no? Desde su investidura como presidente, ¿cuál sería la diferencia entre este presidente y una anarquía y un autoritarismo? Él no puede, por eso existe un sistema, por eso existen poderes independientes del Estado, nos guste o no nos guste, o que estén funcionando o no, pero existen poderes independientes. Y lo que él ha hecho, mejor dicho, es una absoluta irresponsabilidad con esta declaración, ¿no? Postergando un proceso. ¿Crees que hay algo ideológico ahí por ser Estados Unidos el proveedor potencial de estos aviones? Mira, yo siempre hablo sobre hechos fácticos y sobre hechos comprobados. Se podría inferir, y se podría inferir que existe eso, pero yo más bien diría que ante la eventual, o porque existe una posibilidad que cualquiera puede ser presidente del Perú, ilegítimamente, vuelvo a recalcar, porque sea que sea elegido va a ser en un contexto de ilegitimidad, y lo vuelvo a afirmar, sea cual fuese, ¿no? Habría una posibilidad que alguien tome la decisión de no comprar ni siquiera aeronaves, o sea, Claro. no, ni siquiera Estados Unidos, no comprar aeronaves, ¿no? Bajo un discurso diferente. Y eso sí es peligroso. Entonces, lo que está haciendo, como te digo, Balcázar, es eludiendo su responsabilidad como presidente de la República y más aún haciéndolo de una manera absolutamente irresponsable. Comparado en la región, en Sudamérica, el arsenal actual que tiene la Fuerza Aérea, ¿nos colocaría, según tu opinión, a grosso modo, a media tabla, en la cola? ¿Cómo estamos con el potencial que tiene ahora la Fuerza Aérea? En la cola. En la cola. Claro, o sea, y esto tenemos que advertir a la población. O sea, y claro, esto no es una infidencia lo que estoy diciendo, porque esto lo saben obviamente nuestros rivales, ¿no? O países. Acuérdense, el Perú es el país que más guerras ha tenido en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, vean la historia, el Perú es el país que más guerras ha tenido. Tenemos 5 fronteras. En los últimos 70 años hemos tenido 2 conflictos y una guerra. Entonces, abramos los ojos. En este momento en el mundo se están librando 20 guerras de carácter sobre todo económico, religioso, geográfico, territorial, ¿no? En fin. Entonces, y una guerra escala, acuérdense, no es que sea alarmista,
no lo soy, pero tenemos recursos que proteger nuestra soberanía, tenemos agua, tenemos gas, tenemos litio, ojo avisor, y estar preparados para defender la soberanía nacional no se hace en una semana, ni en 6 meses, ni un año. Este es un proceso que dura años. ¿Y qué te parecen estos aviones que se habrían seleccionado del proveedor de Estados Unidos? ¿Te parecen buenos? Sí, ¿Sería un buen claro, es arsenal? una plataforma muy buena, ¿no? El F-16, como también lo es el Rafale, como es el SAP Gripen, otras plataformas. Pero yo pienso que el F-16 es una excelente aeronave de combate, ¿no? Ok. Para ir terminando, una pregunta. En caso, digamos, porque las posibilidades están abiertas, ahora la palabra es incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar con el Perú, no sabemos si no pasa nada, si se hacen elecciones complementarias o si se hace nulidad total. De ir en una nueva elección, ¿volverías a intentarlo igual o pensarías al menos la posibilidad de repente de endosar alguna otra opción? Porque se habla mucho de que de darse unas nuevas elecciones toda la izquierda se uniría para apoyar abiertamente a Roberto Sánchez. Sí, mira, para empezar hay que ser claros que los votos no se endosan, ¿no? O sea, puede haber un liderazgo, pero al final el votante es el que decide y aún así dentro de una militancia, ¿no? Entonces, yo hablo a título personal, pienso que es el pueblo que tiene que decidir y sobre todo evaluando cuáles son los riesgos para el país y cuál es la línea programática, ¿no? Eh, yo hablo a título también personal, ¿no? No discrepo con una línea programática como la del candidato Sánchez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, difiere totalmente con lo que nosotros decimos, ¿no? Y pienso que una decisión, porque no podríamos abstenernos de participar, porque eso nos quita la legalidad del partido para participar en las elecciones regionales y En las locales, ¿no? regionales. Pero sí, creo que tendríamos que ser todos un voto de conciencia, todos los peruanos en líneas generales, para saber qué es lo que le conviene al país, sobre todo, ¿no? Más allá de personajes, ¿no? Ok, perfecto. Wolfgang, si quieres ahí tu cámara un mensaje final para la Sí, gente. sí, por favor. Yo quisiera convocar a todos los peruanos que hagamos un pequeño espacio. Yo sé que todos tenemos que trabajar, tenemos todas actividades, todos las tenemos, pero estamos convocando a una marcha blanca pacífica. Y digo estamos porque no es sin ningún afán de protagonismo ni de nada, simplemente por la defensa de la legitimidad de un proceso que de manera comprobada ha sido extremadamente irregular y queremos nosotros hacer este plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy a las 6 de la tarde en el Jirón Talara, en la cuadra 7 del Jirón Talara en Jesús María, frente a las instalaciones de esta entidad, donde de una manera pacífica, sin violencia, en un plantón muy parecido a lo que hizo Mahatma Gandhi, ¿no? Con velas y donde que se haga sentir el clamor del pueblo. Y hay muchos peruanos, somos 4 organizaciones políticas, Herbert Caler, un líder, uno de los líderes, Francisco Díaz Canseco, Alex González, el que habla, ojalá que se sumen Fiorella Molinelli, Paul Jaimes, Walter Chirinos, varios que estamos conversando, u otros más que están conversando. Y los esperamos el día de hoy. No hay violencia, de una manera pacífica, vamos a estar sentados ahí en silencio, porque nuestra patria en este momento no está para risas, sino está realmente para poder luchar, pero de una manera racional, por la legalidad y la legitimidad. Nos están robando el futuro, queridos hermanos. Y ayudémonos todos, ayudémonos, no a mí ni Tía Democrática, ni a las 4 organizaciones, y todos los candidatos deberían estar presentes. Pero en fin, hagamos sinergia y los esperamos el día de hoy a las 6 de la tarde. Acompáñenos en un gran abrazo de fraternidad, de hermandad nacional, patriótica. Nuestro país nos necesita y ahí los esperamos el día de hoy a las 6 de la tarde. Ok, muchas Gracias, muy gracias, amable, Wolfgang. Eleni. Muchas Muy gracias. amable.